Bien, a esta hora de la mañana vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Le damos la bienvenida ahora al economista Pedro Páez, analista económico, y con él vamos a hablar de la coyuntura económica y un poco de la política. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Estoy junto a Carla Aro. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo muy fraterno a Carlita, a usted, Jaime. Bueno, economista, tenemos afectando en estos momentos directamente el bolsillo de los ecuatorianos es el incremento de los combustibles. Sabemos que también se da por el tema de la guerra que hay entre Estados Unidos, Irán, Irak y todos estos conflictos bélicos. Pero bueno, ¿hasta dónde puede soportar la economía del Ecuador este incremento de los combustibles? Bueno, ubiquemos con un poquito de cuidado el efecto real de la situación geopolítica mundial, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay que entender cuál es la agenda específica del gobierno, de estos dos gobiernos. Es decir, el tema del castigo a la población está muy directamente vinculado a, no cabe duda, a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, a todo el enfoque neoliberal de ajuste económico a la gente para favorecer a los intereses de los grandes transnacionales, de los grandes bancos y de la oligarquía local, no cabe duda de eso. Pero hay un componente muy particular que tiene que ver con la domesticación de la gente, que tiene que ver con el perfilamiento de la psicología. Este es un operativo de psicología de guerra. Yo estoy repitiéndome y simplemente lo que estoy es poniendo más y más ejemplos que corroboran lo que venimos, la tesis que venimos levantando desde hace largo rato. Aquí hay un claro interés por castigar a la población por haber osado construir un camino hacia la esperanza, por haber osado una alternativa que llegó a ser un ejemplo mundial, ¿eh? Un ejemplo mundial. Ahora los titulares mundiales con respecto al Ecuador son la cantidad de muertos que hay, son las capturas, 8 capturas que no han podido tapar, a pesar de que los medios locales han tapado el asunto a nivel mundial, no han podido tapar las 8 capturas que han hecho de empresas de la familia Noboa contaminadas con cocaína, y son capturas gigantescas. Es de eso de lo que habla el mundo ahora respecto al Ecuador. Pero hay un antecedente inmediato, muy cercano en el tiempo, que no ha pasado ni siquiera una generación, en la que un espectro muy amplio de ecuatorianos, y me refiero no solamente en términos de distintas clases sociales, sino inclusive de distintas posiciones políticas, nos embarcamos en una propuesta de construir algo distinto. Y eso, insisto, causó olas a nivel mundial, y es lo que están queriendo castigar. Quieren que bajemos la cerviz, quieren que nos arrodillemos, quieren humillarnos, quieren romper la reserva moral de la población. No se explica de otra manera la crueldad, la sevicia con la que las autoridades de los 3 últimos gobiernos se han empeñado en hacer la vida imposible a la gente. Mire, lo que pasó en la pandemia no fue casual, no fue un problema de impericia, de la impericia de la actual embajadora en Argentina, ¿no es cierto? No era una cuestión puntual, pues. Es una inoperancia, es una incompetencia programada para provocar decenas de miles de muertes. Por eso es que llega el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Y en comparación a la estupidez que hacía el gobierno de Moreno, aparecía pero como un verdadero ejecutor, ¿no? Para inmediatamente enlodarse en toda la maraña, no solamente de su proyecto del narcoestado, sino en toda la maraña de incompetencias, de imposibilidades que querían sacar adelante. Entonces, la cuestión de la gasolina tiene que huir, de los precios de los combustibles en general, conjuntamente con el aumento fallido de los precios del IVA, tiene que ver con estas dos grandes tensiones. O sea, tienen por un lado que cumplir, y están desesperados en eso, por cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Acaba de hacer hace un par de semanas un desembolso de 400 millones de dólares, y tenemos que portarnos bien, o más bien dicho, el gobierno tiene que portarse bien en su actitud lacaya frente al imperio. En esto, en la destrucción de la institucionalidad latinoamericana, en el hecho de crear más problemas y toda esa cuestión, sí. Pero adicionalmente aquí hay una pedagogía de la crueldad, aquí hay un mecanismo
de un operativo de guerra psicológica que lo que está es transformando el alma de los ecuatorianos. Factores económicos, sin duda. Con el aumento de los precios de los combustibles se hace inevitable, ¿no es cierto?, el que después de la que se caduque la postergación del subsidio que está dando a los transportistas, el que se empiece a hablar de un transporte urbano, de un pasaje que puede estar costando más de 60 centavos. Es de eso de lo que se está hablando. Es eso lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional. O prolongar subsidios, ¿no es cierto?, que entrarían en contradicción con el objetivo supuesto de reducir el déficit fiscal. Economista, usted acaba de decir hace un momento que han dado un nuevo desembolso de 400 millones. ¿Escuché bien o me equivoqué? Le aprobaron hace un par de semanas del Fondo Monetario Internacional 398 millones, creo que es el dato exacto. 198. Pero eso sobre la base del chequeo, sí. Ese desembolso que va a recibir el Ecuador. Los problemas de caja chica del gobierno, ¿no? No, parece que tenemos un problema de audio, porque no logramos comprender bien lo que justamente nos está expresando. No sé si es un problema del micrófono. ¿Usted sí me escucha? Yo le oigo muy bien, Carlita. Le oigo y le veo muy bien, además. Y no es solamente cuestión de la imagen. El punto fundamental aquí es que este doble objetivo es lleno de contradicciones. En el plano económico, estos esfuerzos denodados por quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con la banca internacional, de ninguna manera resuelven el problema de caja chica del gobierno, pero tampoco resuelven el problema de insolvencia estructural que ha provocado el ajuste neoliberal. Solo para tener una idea, a ver, el presupuesto que se aprobó para el 2026 de 46.000 millones de dólares en términos redondos, ¿no es cierto? 14.000 millones de dólares es para el pago de la deuda externa. Y el monto sigue creciendo, o sea, ha venido creciendo de una manera brutal desde el 2018 para acá. Y en lugar de reducirse la deuda se ha duplicado, la deuda pública se ha duplicado en el país. Y de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, esa deuda tendría que estar vinculada a la generación de activos productivos, a la generación de infraestructura, a la generación de nuevos hospitales, centros médicos, escuelas, colegios, carreteras, puentes, refinerías. Pues nada de eso se ha hecho. Todo esto de aquí, ¿no es cierto?, ha desaparecido. Es decir, hicieron todo un bochinche cuando acabó el gobierno de Correa, hasta cambiaron la ley yéndose en contra de lo que decía su amo, el Fondo Monetario Internacional, lo que decía las Naciones Unidas respecto a los estándares internacionales en la adquisición y el tratamiento de la deuda pública, de la deuda externa. Y así todo, ¿no es cierto?, con esos mismos criterios han duplicado ese nivel. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la situación en el país no mejora en absoluto. Esos 14 millones de dólares, la única parte, es el único segmento del presupuesto aprobado que se va a cumplir, porque les conviene a ellos son la oligarquía, la familia Noboa, el Banco de Guayaquil, el Banco de Pichincha y sus adláteres, digamos, que son los que participan en los mercados secundarios de la deuda externa del Ecuador y se benefician de ese tipo de comportamientos. Entonces, esa parte impecable, lo van a cumplir. Del resto, o sea, estamos hablando de 32.000 millones de dólares, declaran formalmente que hay un déficit de 5 o 6 mil millones de dólares, que no hay financiamiento. Pero encima de ese déficit, que es la parte formal, hay como 10.000 millones de dólares adicionales que no saben de dónde van a sacar la plata. Es decir, que de los 32.000 millones de dólares, solamente 16.000 millones estarían mínimamente asegurados. Con lo cual, lo que vamos a hacer es repetir una trayectoria persistente, no solamente de recortes presupuestarios, sobre todo para temas de salud, para temas de educación, para temas de seguridad ciudadana, sino también, y de obra pública obviamente, sino también una subejecución de ya esos presupuestos recortados. Y con todos estos esfuerzos, entre comillas, ¿no es cierto?, no alcanzan a cerrar las cuentas. ¿Por qué? Porque se siguen regalando plata entre ellos mismos. La familia Noboa se perdona a sí mismo 90.000 millones de dólares directamente a la familia inmediata del presidente y son 155 millones de dólares al conjunto del clan Noboa. En total son 2.300 millones de dólares
que se perdona la oligarquía a sí misma. O sea, estamos hablando de deudas que tenían con el SRI, que ya pasaron no solamente la primera instancia, sino ya están en firme en el sistema judicial. Un sistema judicial que, como sabemos, ¿no es cierto?, es muy permeable a las presiones de la oligarquía. Y así todo, ¿no es cierto?, se regalan esa plata. Justamente usted nos estaba hablando de, retomando un poco, ¿no?, haciendo un resumen de lo que conversábamos, ¿no?, de que no es solamente el conflicto bélico que se vive, sino el cumplimiento de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hablábamos del precio de los combustibles y hablábamos también de qué va a pasar cuando se elimine el subsidio que se le da a los transportistas. Hablaba usted de un incremento del pasaje, que eso sin duda alguna es coyuntural, de que podría ser hasta 60 centavos el transporte público. Inclusive más, mire, lo que están es preparando, porque todo esto de aquí está totalmente programado, ¿no es cierto? Están programando toda una campaña de desprestigio de los gobiernos locales, que incluye, ¿no?, las persecuciones a los alcaldes, que va a incluir el tema de la cuestión de los prefectos, que incluye esta nueva ley, ¿no es cierto?, que de manera totalmente inconstitucional e ilegal está restringiendo las capacidades efectivas de operación de los gobiernos locales, la capacidad de autonomía que ellos han tenido, pero también van a reducir de una manera brutal el tema del empleo y de la inversión local. Había una investigación del economista Jaramillo, mostraba que de un presupuesto que ya había sucedido en el 2025 de más de 5,000 millones de dólares, aproximadamente el 40% se va a poder cumplir, lo demás imposible. Y básicamente, ¿no es cierto?, estaríamos planteando una situación de total desprestigio de estas entidades para ponerles a ellos la pelotita del pasaje. Entonces, la bronca del pasaje le van a echar la pelotita a los municipios ya golpeados políticamente, ¿no es cierto?, para con eso lavarse las manos. Lo mismo que están haciendo con el caso del IES, el tema de la cuestión de la salud, lo mismo que están haciendo con el tema del petróleo, lo mismo que están haciendo con el tema de las eléctricas. Le asfixian administrativa, financieramente a las entidades públicas para obligarle, ¿no es cierto?, a tener un desempeño totalmente fallido, y de esa manera cumplen con su agenda de privatizaciones, de destrucción de la institucionalidad en el país. El tema de los pasajes está siendo utilizado en ese sentido, y probablemente el calendario esté para junio, julio de este año. Economista, el desembolso que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿ese dinero a dónde va? Bueno, como todo esto es coger plata, igual que la plata que van a recaudar del tema, lo poco que van a recaudar del tema de las gasolinas, de los combustibles, lo que van a recaudar más temprano o más tarde, porque estas rectificaciones que han hecho con lo del IVA, inmediatamente van a volver a insistir dentro de un momento en el que vean que la situación de las encuestas les favorecen, ¿no es cierto? Y toda esa plata es como echar agua en balde roto. ¿Por qué? Por lo que estábamos conversando hace un momentito. Es decir, al mismo tiempo que le aumentan los impuestos y los costos a la población, a la producción, ¿no es cierto?, se están regalando la plata las familias oligárquicas. Ya hemos hablado de los 155 millones del Clan Noboa, de los 2.300 millones de todos los grupos oligárquicos que incluyen a los grandes bancos, a las grandes mineras, a las grandes transnacionales del Ecuador, que ellos ya tenían que haber pagado eso ahí porque ya sucedió, ya tuvieron el refrendamiento del sistema judicial, un sistema judicial que sabemos que no es precisamente permeado por los más altos intereses nacionales, ¿no es cierto?, que siempre tienen por ahí las orejas muy sensibles a cierto tipo de bolsillos, y así todo, ¿no es cierto?, 2.300 millones que tenían ya que haber pagado y no lo han hecho. Pero a eso hay que sumarle 7,000 millones de dólares de lo que se conoce como gasto fiscal, que es un eufemismo para hablar de más subsidios, y que con cada ley, de estas leyes troles, ¿no es cierto?, de estas leyes emergentes que el gobierno manda cada rato, lo que hace es aumentar la cantidad de exenciones tributarias, o sea, de regalos fiscales que los ecuatorianos, con la plata que estamos pagando, terminamos financiando a las grandes familias oligárquicas del país. Y no acaba la codicia en ese sentido, porque empieza con las propias familias del presidente y de la gente que está dentro del gobierno. Entonces, esto de aquí es como seguir echando agua en un balde roto, y no va a terminar de cuajar el tema de los ajustes fiscales. Van a seguir teniendo el pretexto para aumentar los ajustes fiscales, porque toda la política está diseñada para que las cuentas no cierren. ¿Qué otros ajustes fiscales se podrían venir en los próximos meses?
Las privatizaciones, mire, yo creo que están provocando, así como estamos hablando de la agenda de programar el problema con los gobiernos locales, están armando la agenda, por ejemplo, de la quiebra del IES, ¿no? Entonces lo que están es generando una serie de situaciones a través de las cuales el gobierno le sigue metiendo mano a la plata de los afiliados, a la plata de los jubilados y le sigue postergando el tema del pago de las deudas que tiene, no le inyecta los recursos que le corresponde, le boicotean administrativamente, le boicotean financieramente, ¿no es cierto? Y el rato de los ratos, todos esos recursos lo que entran es a llenar el hueco que provocan estos regalos fiscales a las familias oligárquicas y a las transnacionales. Porque esto incluye también a las grandes mineras. Una lástima, ¿no es cierto?, que esa gran movilización nacional en torno, por ejemplo, al tema del Yasuní esté totalmente despistada respecto a los abusos que están cometiendo las mineras en este sentido. Totalmente fuera de foco respecto al incumplimiento que está haciendo el gobierno en torno a los pronunciamientos en sendos referendos en el país. Entonces yo creo que es muy importante ubicar que sobre la base de esos descuidos, los intereses oligárquicos de la familia Noboa y de sus amigos locales e internacionales avanzan con una agenda de apropiaciones, una agenda de acumulación por desposesión, una agenda de concentración del poder económico que necesariamente requiere una agenda de concentración del poder político y un reforzamiento del autoritarismo, como lo estamos viendo. ¿Significa entonces que se va a agudizar la crisis en los diferentes sectores del país? Hablo salud, hablo del sector educación, el sector energético. ¿Eso es lo que vamos a ver entonces los próximos meses del año? Pero además está programado, ¿no? Yo insisto que todo esto de aquí, estas familias no dan puntadas sin hilo. A ver, mire, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de salud, la situación de salud se la empeora adrede, ¿no es cierto?, boicoteando a los hospitales públicos, a los hospitales del IES, en primer lugar, insisto, para desprestigiar los bienes públicos, los servicios públicos y facilitar los procesos de privatización. En lo inmediato, ¿no es cierto?, para provocar una escasez artificial y garantizar que solamente ciertas empresas reciban los pagos. Acuérdese usted del ministro de Salud que después fue a presidir el IES solamente para pagar a sus empresas, ¿no es cierto?, lo que estaban adeudando desde hace largo rato. Luego esa asfixia administrativa, que luego también es técnica, porque se refleja en las políticas de contratación de personal y sobre todo, por ejemplo, de médicos. Lo que genera es una situación de tal nivel de deformidades, ¿no es cierto? Una sobrecontratación de médicos en Quito, Guayaquil, Cuenca, tal vez, ¿no es cierto? Con una subcontratación en el resto del país que provoca, ¿no es cierto?, la falsa imagen de que hay un exceso de personal para justificar el mandarle sacando. Recuérdese que el ministro Martínez, en la época de Moreno, en plena pandemia, mientras estaban muriendo decenas de miles de gentes que podían haber sido salvadas, ¿no es cierto?, prepagó la deuda externa y mandó sacando a personal de salud, incluyendo médicos. Desprotegió a policías, a miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en la primera línea en la lucha por la vida, ¿no es cierto?, evitando que tengan el equipamiento adecuado, las condiciones de seguridad personal adecuadas, ¿no es cierto?, para prepagar la deuda con un sobreprecio que luego le significó a él un cargazo en Washington. Bueno, y fíjese, ese esfuerzo que supuestamente estaba garantizando una renegociación perfecta de la deuda externa, ya le estamos pagando ahorita. Ya este gobierno tuvo que salir en enero con una nueva tanda de bonos, más deuda. Algo pasó con... Es terrible para el país. Jaime. Seguimos. Sí, estamos. Economista. Con todo esto que está viviendo el Ecuador, con esta famosa guerra de aranceles, que parece que más tiene la intención de tener una injerencia en las elecciones que se aproximan en Colombia, ¿cuánto va a afectar al sector de Tulcán, a la provincia del Carchi, a la gente que vivía del comercio con Colombia? Vea, de nuevo, aquí hay varias, la agenda tiene varios niveles, ¿no? El primero, como usted menciona claramente, es una orden de Uribe.
Es una orden de Uribe que ya la vino portando previo al arrebato del presidente Noboa, lo vino portando el expresidente Duque y lo pronunció en algún canal de televisión, de los que sabemos. O sea, ya esas disposiciones ya las dieron y él simplemente cumple esas disposiciones, ¿no? Entonces, el primer objetivo es que garantizar, contribuir a que en las elecciones de finales de mayo el pueblo colombiano no vuelva a optar por la candidatura progresista, o sea, retornar a los candidatos de Uribe, retornar al fascismo, al terrorismo de Estado, a los falsos positivos, a la violación de los derechos humanos, al enriquecimiento ilícito, al narcotráfico apropiado del aparato estatal, como sucedió en esos gobiernos. Primer punto. Segundo punto, insistamos en esto, no solamente es los sectores de la población que están vinculados a la frontera, es el pueblo ecuatoriano en general. Mire, en el contexto de lo que estábamos conversando, de este boicot que están haciendo los gobiernos de Moreno, de Lasso y de Noboa al sector de salud, ¿no es cierto?, con un recorte presupuestario brutal, pero sobre ese presupuesto recortado, una subejecución presupuestaria que es verdaderamente criminal. Poca plata que hay para esto. Están subiendo los precios, por ejemplo, de las importaciones de medicinas que vienen de Colombia. Y ahora le suben el 100%, o sea, de lo que antes se podían comprar 2 pastillas, ahora solamente se va a poder comprar 1 pastilla. Y que no hay pastillas en los hospitales. Entonces, ¿qué queda con esto clarísimo? Que todos aquí, porque, insisto, estas familias no dan puntadas sin hilo. Son familias vinculadas al gobierno, no recuerdo el apellido de algún secretario de Seguridad Interior, una cosa es cuya familia se dedica a importar medicamentos, ¿no es cierto?, de otras partes que no son Colombia, como el producto que se estaba importando ahora es el doble de caro, con que él le baje 1 centavo a ese precio, ¿no es cierto?, si antes valía $1, ahora valen $2, con que venda a 1.99, ya se tiene una ganancia de 99 centavos y esos 99 centavos no es que se lleva el fisco, es que se lleva el bolsillo de esa familia. El otro gran beneficiario directamente es el clan Noboa, porque ellos son los dueños de los ingenios. Y buena parte del déficit comercial que tenemos con Colombia son golosinas. El momento en que se duplica el precio de esas golosinas, ¿no es cierto?, toda la producción que utiliza azúcar producida por la familia Noboa van a poder vender más caro. Claro, la universal. ¿Sí está claro? Entonces, mire, aquí es en todos lados, todo es con una agenda personal para el bolsillo de la familia del presidente y de sus amigos. El tema que hablaba hace un momentito, Carlita, el tema de la gasolina. Aquí con el tema de la gasolina, insisto, sí hay un efecto internacional que habría que medirlo y ubicarlo en su verdadera dimensión. Pero aquí fundamentalmente hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional en el que se plantea eso está que dentro de la agenda. Claro. Entonces tiene que haber un máximo de hasta un 5% de aumento mensual y van a seguir aumentando, esto no acaba ahorita. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que nos quieren ¿A cuánto podría llegar la gasolina eco a fines de año? Pero entonces un segundito, Jaime. Acuérdese que hasta sectores de izquierda, sectores que estaban en su momento asesorando al dirigente de la CONAIE, que ha tenido una actitud tan valerosa, tan patriótica como es Leonidas Issa, ¿no es cierto? Cuando fueron las negociaciones del 19 de octubre del 2019, que del otro lado estaba el contralor Pablo Celi, negociando desde el Estado, vean ustedes las cosas, ¿no es cierto? Lo que estaban discutiendo es justamente la focalización del subsidio. Entonces, con este cuento hay una cantidad de analistas de izquierda, de economistas heterodoxos, que se llenan la boca de estas cosas y no se dan cuenta, ¿no es cierto?, que esto no resuelve el problema fiscal. ¿Por qué? Porque quienes importan los combustibles son empresas como Petronovoa, como los amigos del presidente de la República, que son los que están importando los derivados. Porque en el país somos tan brutos que exportamos el petróleo en bruto e importamos todos los derivados. Y vea, ya hemos repetido este dato. En mi época, cuando estaba de ministro, la diferencia entre el costo de importación y el precio de venta al consumidor aquí en el Ecuador de aquellos productos que se importaban era del 7, del 8%. Ahora es del 85 y el 90%. Pero ese aumento, ese 7-8% en mi época, esto de aquí entraba a las arcas fiscales, a la cuenta única del Tesoro que tiene el gobierno en el Banco Central, y con eso se reducía el déficit fiscal y se tenía recursos para los hospitales, para las escuelas, para los
las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Ahora, en cambio, esa plata va al sector privado. O sea, pasamos del 7 al 90% y ese aumento va al sector privado. El aumento del precio de los combustibles no va a nuevos ingresos fiscales para corregir el déficit fiscal como nos quieren hacer comer el cuento con el tema de los economistas ortodoxos y del Fondo Monetario Internacional. Va al bolsillo del presidente de la República y de sus amigos. Y lo mismo está sucediendo con el tema, por ejemplo, el acuerdo que se está haciendo con los Estados Unidos. Perjudica de manera brutal a los sectores, inclusive sectores empresariales, o sea, está destruyendo, por ejemplo, toda la cadena de valor. ¿Cuál es el sector más perjudicado? Por ejemplo, el tema de las avícolas que estaba queriendo plantear, ¿no es cierto? El tema del sorgo, el tema del maíz, nos están obligando, más allá de las supuestas aperturas y de los plazos que están diciendo, hay una serie de contingentes que son cuantitativos y que dice tantas miles de toneladas este año y el próximo año, o sea, en 2-3 años, ¿no es cierto?, tienen prácticamente devorado el mercado ecuatoriano, con lo que no solamente matan a la producción agrícola, digamos, que sería el insumo principal, sino que también tienen metas cuantitativas, obligaciones, cuotas que tiene que el Ecuador importar obligatoriamente a los Estados Unidos de carne de pollo y inclusive de aves, con lo cual están matando todas las fases de la cadena de valor, por ejemplo, de ese sector, ¿sí? Obviamente de ahí sacan tajada el presidente y sus amigos. ¿Cuál es el problema? Aquí dicen, es que es la eficiencia. Eso es mentira, por favor. Es increíble cómo es posible que las universidades, que el colegio de economistas no se pronuncie sobre este tema, que los propios gremios no se pronuncien sobre este tema. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del maíz, estamos hablando de un subsidio en los Estados Unidos que está registrado, está reconocido, está en el 26% del costo. ¿Cómo compite el país con ese nivel de subsidio? Y no toman en cuenta una cantidad de subsidios indirectos que recibe, y que sobre todo Trump, con la chequera populista que tiene también Noboa, ¿no es cierto?, está haciendo flecos el asunto para ganar las elecciones de noviembre. Entonces yo creo que es muy importante ubicar ese sector, por ejemplo, o el sector ganadero. Es decir, la producción lechera en el país va a tener un problema gravísimo. Algo se logró salvar en el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Europa, pero en el caso de los Estados Unidos estamos hablando, el subsidio formal creo que es del 28%, pero el subsidio es muchísimo mayor porque hay el PL 480, que es la ley pública instaurada por Franklin Delano Roosevelt en los años 30, en 1933 en realidad, para hacer un salvataje brutal a un sector agrícola que estaba en una crisis terrible, ¿no? Entonces, con eso el Estado compra los excedentes. Vea usted cómo funciona el libre mercado, puro cuento. El Estado compra en todos los Estados Unidos con precios de sustentación, compra los excedentes, inclusive paga por no sembrar, paga por no producir, ¿no es cierto? Y después se encarga de colocar a través de estos mecanismos geopolíticos, en algunos casos con amenazas, en otros casos vestidos de damas de la caridad, para arruinar la producción local de todos los otros países y poder colocar de manera estructural, o sea, en el largo plazo, sus producciones. Le pongo un ejemplo que creo que lo hemos mencionado antes, el tema del trigo del Ecuador. El Ecuador hace más de 100 años exportaba trigo, y la producción de trigo estaba básicamente en la sierra, los molinos estaban básicamente en la sierra, incluyendo la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito habían, como teníamos hartas quebradas, ¿no es cierto?, por fuentes de agua naturales, teníamos un montón de molinos, de molineras importantes. Esa producción, ¿no es cierto?, empezó a ser gratificada por el amigo de los oligarcas y de los gamonales locales, que eran los Estados Unidos, favoreciendo la lucha en contra del comunismo, y empezaron a regalarnos ese trigo que estaba excedentario en los Estados Unidos. Con el libre mercado, ¿no es cierto?, el gobierno era el que compraba y después se encargaba de colocar de acuerdo a los méritos, como por ejemplo la lucha contra el comunismo. Obviamente, el primer efecto que tuvo eso, ¿no es cierto?, es que los amigos de los Estados Unidos, en este caso el abuelo del actual presidente, en lugar de poner los molinos al lado de las trigueras, como era el caso de la sierra ecuatoriana antes, ¿no es cierto?, puso industrial molinera al lado del puerto de Guayaquil, pues. Pero además con maquinaria calibrada exclusivamente para trigo rojo de invierno número 46, que se da solamente en el estado de Nebraska. Sí, así de concreta es la cosa. Si usted le pone el trigo nacional,
con todo el racismo le dicen el trigo runa, ¿no es cierto? Resulta ser que se dañan las máquinas porque no están calibradas para eso. Bueno, el resultado, para hacer corto el cuento, ¿no es cierto? Pasamos del regalo total a que nos dijeron, bueno, les vamos a vender, pero más baratito, pero además les vamos a dar un crédito preferencial. Después dijeron, bueno, ya les hemos dado durante estas décadas crédito preferencial, ahora les vamos a dar a tasas de interés de mercado, con lo cual aumentaba la deuda externa. Después dijeron, ya vamos a darles ahora al precio de mercado también, cuando ya estábamos con el agua al cuello. Ahora estamos importando el 98% del trigo, toda la producción triguera nacional arruinada, todos los molinos arruinados, todas las molineras del Ecuador que eran muy importantes arruinadas, pero además toda la estructura del país orientada en ese sentido. Bueno, es a eso a lo que estamos yendo. Estamos yendo a pasos agigantados a resolver de manera marginal, de todas maneras, por el tamaño del mercado ecuatoriano, pero que es brutal en términos de la estructura productiva del país. Vamos a hacer un aporte, insisto, pírrico a la solución de los problemas de los Estados Unidos que no tienen mercados, que se están por su falta de productividad, ¿no es cierto? Recordemos que estamos hablando de productos primarios extractivistas, no es productos industriales, sino productos primarios extractivistas que compiten con la producción nacional y que van a dejar al aparato productivo local en soletas, dejando a la oligarquía con una única alternativa, una única tabla de salvación: ser partícipes de las rentas del narcotráfico. Economista, ¿qué va a pasar si tenemos apagones? Tal vez no ahora, porque dicen que todavía hay suficientes reservas de agua, ¿no? ¿Qué va a pasar si de aquí a agosto, como nos decía el día de ayer el doctor Miguel Calahorrano, que podría venirse la situación crítica en el tema eléctrico para el país? ¿Cómo quedaría la economía o cómo le iría la economía de nuestro país? Vea, ese es otro ejemplo clarísimo, ¿no? Es decir, en matemáticas, la vieja escuela decían cuando se resolvía un problema, LQQD, lo que queríamos demostrar. Ahora ya no creo que no se dicen, los jóvenes no dicen eso, pero es clarito. Es decir, el tema de los apagones es algo que se podía haber resuelto, en primer lugar. Entonces, ¿por qué no se quiere resolver? En primer lugar, insisto, para desprestigiar a la empresa pública, para desprestigiar el esfuerzo de los técnicos ecuatorianos que desde los años 70 han venido planificando uno de los procesos más exitosos que ha tenido el Ecuador. Es decir, el Ecuador ha logrado dentro de lo relativo y con distintos gobiernos militares, civiles, de izquierda, de derecha, bueno, de izquierda, Correa, o de centro izquierda, el de Correa, ha logrado de alguna manera, ¿no es cierto?, manejar de manera bastante solvente el tema técnico en el tema eléctrico. Pues ahora quieren desprestigiar eso, quieren echar a la basura todo ese esfuerzo para abrir las puertas a las transnacionales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto fundamental aquí? La privatización del sector eléctrico, pero para eso tienen que echar basura, tienen que echar lodo con ventilador sobre todo lo que ha sucedido en el sector eléctrico ecuatoriano, que en algún momento, ¿no es cierto?, con el cambio de la matriz productiva, con el cambio de la matriz eléctrica, en la que además Jorge Glass, ¿no es cierto?, por algo hay esa venganza terrible. Él fue uno de los promotores. Yo tengo una cantidad de discrepancias en el ejercicio de la política, digamos, en muchos temas con Jorge Glass, pero nadie puede negar el papel personal que tuvo Jorge Glass precisamente en garantizar, en que pasemos de ser un país importador de energía a ser un país exportador de energía, con una energía muy barata, con una energía muy limpia, con el cambio de la matriz eléctrica. Bueno, el gobierno de Moreno, de Lasso y de Noboa han hecho todo lo posible por boicotear toda esa infraestructura y por dañar las condiciones en las que el Ecuador pueda acceder a esa energía, incluyendo mecanismos de respaldo suplementarios como podría ser el mercado colombiano, entrando con estos arrebatos de esta guerra comercial que quieren escalarla a niveles, pero yo no sé a dónde quieren llegar, ¿no es cierto?, para cerrarnos todas las puertas. ¿Quién gana con esto, Jaime? Aquellas empresas que pueden financiarse sus propios generadores eléctricos. Hay una gran cantidad de la economía popular y solidaria, de la pequeña, de la mediana empresa, que no pueden darse el lujo, ¿no es cierto?, de afrontar los gastos que esto significa. No solamente la compra del equipo, sino después el pago de los combustibles cada vez más caro por los aumentos de los precios de los combustibles.
y todas las molestias que eso significa en términos de local y toda esa situación. Ahora, en el caso de Guayaquil, insisto, lo que hablábamos con Carlita al principio, forma parte del teque, de estos mecanismos de guerra psicológica en contra del pueblo ecuatoriano, y lo que quieren es, por ejemplo, castigar al pueblo de Guayaquil. A su alcalde, ya lo denigran a su alcalde, quieren matar, ¿no es cierto?, simbólicamente quieren matar esas figuras, desprestigiar esas figuras para hacer que la gente se sienta mal, la gente se sienta desmoralizada, la gente se sienta derrotada, la gente se sienta, ¿no es cierto?, parte de un mundo sin valores, ¿no es cierto? Y en medio de eso, en el contexto de esta ola de calor, que es parte de un problema global, el gobierno lo aprovecha para garantizar que la gente de Guayaquil tenga apagones en las horas pico. ¿Sí? Esto de aquí podría ser que sea un problema de incompetencia, podría ser, ¿no es cierto?, que es una irresponsabilidad espontánea. Sí, pero esto tiene que verse en el contexto de una tarea sistemática de boicot al sistema eléctrico ecuatoriano. Una tarea sistemática de garantizar la privatización, ¿no es cierto? Pero en el inmediato, ¿no es cierto?, el negocio que significa Progen, el negocio que significa AMT, el negocio que significan las barcazas, el negocio que significa comprar de manera privada y contratar con empresas privadas la provisión de energía eléctrica que de manera tremendamente barata, estamos hablando de costos de centavos por kilovatio hora, de 7 centavos por kilovatio hora, terminar pagando 60, 70 centavos por kilovatio. Economista, yo no entiendo cómo el pueblo ecuatoriano sigue creyendo en una persona que nos ha venido mintiendo. Hace un rato revisábamos el discurso que dio en la campaña electoral del presidente de la República y también parte de lo que dijo en el debate, que se desconectó, se quedó congelado. Bueno, voy a seguir con mi pregunta o mi comentario. Dijo que el problema de la energía lo iba a resolver en 9 meses. Porque esa pregunta se le hace el mismo candidato o el otro candidato que era Jan Topic. ¿En qué tiempo va a resolver el problema de la energía del Ecuador? En 9 meses. Tiene gobernando ya este presidente, si no me equivoco, 2 años, 4 o 5 meses. Y no tenemos absolutamente ninguna solución o algún proyecto que haya empezado para resolver el problema eléctrico del país. No existe. Nos hablan que están trabajando, que están haciendo, como habla el señor Reinberg, y todos tienen el mismo discurso. El presidente, la ministra Manzano, que están trabajando en proyectos que han aumentado 600 megas al sistema eléctrico interconectado, lo cual es mentira. Ni siquiera para eso se inmutan, para mentir. Mienten por cada diente. Ayer nos decía el doctor Miguel Calahorrano que no han sumado nada en temas de energía. Lo único que han hecho es sumar el tema de las barcazas, que esa es una energía que está contratada, hay que pagarle todos los meses, pero no son barcazas ni siquiera del Estado. Se ha gastado sí dinero para comprar generadores chatarra que no sirven y que nos han estafado al Ecuador, porque así han estafado. Con 300 millones de dólares han estafado al país. O sea, nos siguen vendiendo humo, siguen mintiéndole a la gente y todavía hay gente que sigue confiando en este gobierno. No entiendo. Es que no me cabe en mi mente cómo entender a esas personas que creen que este gobierno está haciendo bien las cosas. Porque para mí este gobierno podría ser el gobierno campeón mundial de la mentira. La única política que tiene este gobierno es la mentira. Yo le decía, economista, en la pregunta que quería, o el comentario que iba a hacer, es que este gobierno en campaña nos dijo que iba a resolver el problema eléctrico en 9 meses. Lleva casi 2 años y 5 meses en el poder.
y no tenemos absolutamente ninguna solución al tema eléctrico. Ni siquiera un plan, ni siquiera un proyecto. Pero todas las veces que sale a hablar del tema eléctrico, tienen resuelto todo. Yo no entiendo cómo el pueblo puede seguir creyendo en ese presidente que todos los días sale a mentirnos. Vea, pero en este caso la mentira le resultó como al burro flautista, ¿no? O sea, le salió la tonada cuando en el primer debate presidencial, acuérdese que mintió, ¿no es cierto? Y dijo, aquí en Ecuador el único problema es la transmisión, y se puso a dar unas cifras que eran totalmente sacadas de la barriga, solamente para apantallar a la gente, para engañar. Y obviamente solamente ciertos sectores técnicos del sector progresista empezaron a criticar los datos cuando debieron haber salido los colegios profesionales, debieron haber salido las facultades de ingeniería eléctrica, ¿no es cierto? A decir, por favor, no hable estupideces, este es un tema serio. Pues mire, un reloj de manecillas está en lo cierto 2 veces al día. Y le atinó, y dijo que era el tema de la transmisión. Pues precisamente ahora, ¿no es cierto?, el tema de la transmisión, porque podría haberse dicho que lo que pasa es que la generación de energía eléctrica no estaba en su radar, porque no sabía, pobrecito, es que es bien joven, es que es un poco... No, aquí ya él sabía, ¿no es cierto?, que había el problema de transmisión, y ahora los apagones se están dando por falta de inversión, por falta de mantenimiento en el sistema interconectado, en el sistema de transmisión. Entonces, el estrangulamiento que están haciendo por el lado fiscal, por el lado presupuestario, el estrangulamiento que están haciendo por el lado administrativo, el boicot que hacen abiertamente, toda la campaña electoral, todas las campañas electorales, que han sido varias, las ha financiado a costa del presupuesto de las empresas eléctricas públicas. Y ahí está el hueco. Es que no les vamos a aumentar la tarifa. Que termina comprándose la plata que termina pagando a la provisión eléctrica de Colombia, esos 630 millones de dólares, ¿no es cierto?, sale del presupuesto de las empresas eléctricas, del sistema eléctrico nacional, de las empresas públicas. Con ese dinero construíamos otra central. Con eso teníamos 630 millones adicionales. Acuérdense que las barcazas a un total han aplicado 300, creo que son la proporción de 300 megavatios. Si le suma los 630 que se ha pagado a Colombia, más los 150 que no se va a recuperar del negociado de Progen, del negociado de AMT, estamos hablando de 880 megavatios que pudieron haberse instalado en el país, pero no les interesa, porque con eso se derrumba, Jaime, completamente el cuento de que es que falta plata, es que no hay plata. Es mentira. Ahí están 880 millones de dólares que podían haberse invertido, en lugar de que sea plata como grifo abierto, ¿no es cierto?, que se va la plata, que significa más déficit fiscal, porque sale del gobierno, no regresa, como en el caso de las inversiones públicas, por ejemplo, en Coca-Cola o Sinclair, no regresa al gobierno, sino que esa plata se va, pero además se va del país. No solamente que quede en manos de la empresa privada, sino que se va del país, con lo cual aumenta el déficit de balanza de pagos, pero también se van los dólares, y la dolarización funciona con dólares, pues hombre. Entonces, a ver, mire, esto de aquí es crónica de una muerte anunciada. Están queriendo provocar una gran conmoción económica, una gran conmoción social, para favorecer estos procesos que se conocen en una teoría como procesos de acumulación por desposesión. Ahora, en el marco de esto, la magnitud de lo que está en juego es gigantesca. Esto, por favor, permítame que insista, Carlita y Jaime. Aquí estamos en un proceso sin precedentes en la historia del país de acumulación, de concentración del poder económico sin precedentes en toda la historia del país, inclusive dentro de la propia oligarquía. Ya no solamente significa el sablazo a los sectores populares, ya el ejemplo que tuvimos fue con la crisis bancaria última, ¿no es cierto? Se cogieron y se quedaron con todos los ahorros, bancos quebrados en el Ecuador, ahorros de toda la vida perdidos aquí en el Ecuador, banqueros multimillonarios en Miami, en España, en Andorra, en Albania, ¿no es cierto? Entonces ubiquémonos clarito. Ahorita se está preparando algo todavía más grave, para que tengamos la idea.
el grupo Banco El Pichincha, que incluye al Banco Rumiñahui, al Banco de Loja, Diners Club y todos ahí están alrededor de 20% del producto. El Banco de Guayaquil, el grupo Banco de Guayaquil, es entre el 12 y 14%. Lo que está en juego, el momento en que se privatice el IES, quieren estrangular, quebrar al IES, así como quieren quebrar a Petroecuador, como quieren quebrar a las eléctricas, así como quieren quebrar los hospitales y toda esa situación. El rato que quiebren al IES, poder justificar la privatización, estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto que iría al reparto que ya lo tienen arreglado entre la familia Noboa y otras familias oligárquicas. Esto ya estaba resuelto desde la época de Moreno, y el momento en que quieren ejecutar lo que ya estaba acordado, ese momento empiezan las discrepancias, ¿no es cierto? Y si falta para un banquito, ¿no es cierto? Entonces aparece Teleamazonas, Primicias, ¿no es cierto? Empiezan con las denuncias. Si es que no le favorecen al otro grupo, entonces aparece Ecuavisa y otros canales con las denuncias. Así cayó así cayó Lazo. Pues ahora Noboa tiene que hacerse bien bravo y mostrar que es un tipo vengativo y bien malo, que le tengan mucho cuidado. Vea cómo le trato a mi ¿Y hasta cuándo le dura eso? Eso, hasta que puedan hacer el reparto, porque no puede permitir, ¿no es cierto?, que hayan discrepancias a nivel de la oligarquía con respecto a eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esta es una dinámica que ya se dio, por ejemplo, en la constitución de otro tipo de tiranías. Batista en Cuba, Trujillo en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, ¿no es cierto? Entonces, esta situación empieza obviamente con una represión brutal a los sectores populares, con una represión brutal a los trabajadores para aumentar la explotación, con una represión brutal a los distintos segmentos de la población para poder obtener más ganancias, para quitar tierras, para quitar derechos y otro tipo de cosas. Pero luego empieza también con sus propios colegas que los han aupado en el poder, que los han ayudado a instalarse en el poder, que son solidarios inclusive ideológicamente en este ejercicio de represión a la oposición, a la izquierda, a los comunistas, a los correístas en el caso de aquí del Ecuador, ¿no es cierto? Y una vez que ya tiene su propia dinámica, como tiene que definirse el reparto en los hechos, necesariamente tiene que haber un proceso de represión a sus propios colegas oligárquicos. Y esa represión es física, incluye prisión, incluye exilio, incluye, en algunos casos de estos ejemplos que estoy dando, asesinatos, pero también incluye todo el tema de la humillación sexual, el tema del ataque a sus mujeres. Mire, esto de aquí, por favor, revisen la historia. Esto forma parte de esta dinámica de mantener en vereda a los posibles competidores. Obviamente, ¿no es cierto?, el ecuatoriano de a pie no va a tener la capacidad a disputar con la familia Noboa y con los otros amigos del gobierno qué pedazo le va a tocar de las petroleras, como ya quisieron hacerlo con el Campos H. Pero en cambio sí, otros sectores oligárquicos pueden decir, es que yo quiero más. Y si no me das más, voy a empezar a denunciar lo que me he estado callando todos estos días. Por eso es tan necesario, ¿no es cierto?, ejemplos, ejemplos de escarnio como los que han hecho con la familia Álvarez, con la familia Topic, con la familia de su ex mujer en el campo de los seguros, con familias que han tenido hasta unos negocios, pero ínfimos, en el caso de los desayunos de las personas privadas con la libertad. Acuérdense el tema de la empresa El Orgueño, ¿no es cierto? Entonces, aquí necesitamos ver claramente, ¿no es cierto?, lo que está ante nuestras narices. Lo que se viene encima es un tsunami que se viene sobre el Ecuador, que incluye esta necesidad en términos de los tiempos que se le van cumpliendo a la familia Noboa. No puede prolongar mucho más allá de esta situación porque la coyuntura internacional se le viene también encima a él, y él necesita ir definiendo esta situación antes de que se le haga agua a lodo, como ya le pasó a Lazo. Lazo tenía todo listo para hacerlo, y a último rato, ¿no es cierto?, sus propios amigos terminaron serruchándole el piso y abriendo esta nueva opción
básicamente se define desde el asesinato de Fernando Villavicencio, lo cual ubica claramente que aquí están involucradas fuerzas internacionales. Entonces, ubiquémonos clarito cuáles son los elementos, y en esto de aquí, por favor, Jaime, un minutito de paciencia. Economista. Porque a nivel mundial, solamente ubiquémonos de esto, Jaime, porque es crucial. A nivel mundial se viene una situación de tremenda turbulencia en los mercados financieros. Ya está sucediendo que no un banco chiquito, ya es hasta BlackRock, o sea, el fondo de inversiones más grande del mundo, que tiene niveles de inversión de más de 13 millones de dólares, es decir, la mitad del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, pues tuvo que declarar el corralito, así como la crisis bancaria de aquí de hace 25 años, ¿no es cierto? Dijeron, no señores, no vamos, a la gente que iba a pedir que les den la plata que había depositado en estos que llaman crédito privado, una de las ramas de BlackRock, le dijeron, no hay, regrese de aquí a tantos meses. Pues lo mismo pasó con Blackstone, que es otra de las de los mecanismos ligados a BlackRock, pero también pasó con Blue Owl y también está pasando con Apollo y con otras entidades de la superestructura, digamos, de las altas finanzas, directamente vinculadas con la burbuja de la inteligencia artificial. O sea, de la vanguardia de las innovaciones disruptivas que tiene como última carta, ¿no es cierto?, este declive tecnológico del eje sionista angloamericano. ¿Por qué es esto importante? Porque lastimosamente desde la llamada Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, el sistema financiero ecuatoriano cambió su eje de rotación, pasó, su centro de gravedad dejó de estar en territorio nacional y en general está en el extranjero. ¿Qué es lo que ha aumentado en esta situación? Después de la crisis bancaria hubo un momento de regulación prudencial con un mínimo de sensatez, inclusive mucho antes del gobierno de Correa, que el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impulsaron el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que habían estado con bombos y platillos aplaudiendo la desregulación financiera en los años 90, hicieron un mea culpa y dijeron sí, no, ¿cómo puede haberse puesto los créditos vinculados? ¿Cómo puede haberse permitido que hayan las offshore? ¿Cómo puede haberse permitido la fuga de capitales? Bueno, para hacer corto el asunto, regresaron los créditos vinculados, regresó la desregulación financiera, la fuga de capitales, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional en su reporte de diciembre del 2025, habla de un neto registrado, o sea, de la parte registrada, de 72 mil millones de dólares. Sí, estamos hablando casi el 70% del Producto Interno Bruto del Ecuador de depósitos netos, o sea, entre lo que sacan afuera y lo que entra al Ecuador, de depósitos netos de ecuatorianos en el exterior. Y obviamente no es Juan Pihuave pues el que tiene la plata afuera. Son estas grandes familias las que tienen la plata afuera. Entonces, estamos en una situación de tremenda vulnerabilidad y esto es muy delicado, por favor, Jaime. Yo hago un llamado al pueblo ecuatoriano a que exija a las autoridades monetarias, financieras del Ecuador, que inmediatamente entren en un proceso de regulación prudencial para proteger ante eventualidades que puedan venir, ¿no es cierto?, de la turbulencia, de la vorágine, de la podredumbre de la gran banca angloamericana. Mire, lo que sucedió en los años 90, el efecto de contagio, primero del sureste asiático. ¿Usted cree que se viene la caída del dólar? El efecto caipirinha. Yo no creo que se viene la caída del dólar porque esto tiene que ver con una serie de otros elementos que involucran el tema militar. Es decir, si le ponen a uno la pistola en la cabeza, como ha hecho los Estados Unidos claramente con el ataque brutal en contra de Irán, como lo ha hecho con el secuestro del presidente Maduro, si le ponen la pistola en la cabeza y dice, tiene la obligación de utilizar el dólar, ¿qué le toca? Lo va a hacer. Tiene la obligación de utilizar mi banco, ¿qué le toca? Tiene la obligación de utilizar el SWIFT, ¿qué le toca? Y si no hace eso, o le doy un balazo o le meto preso diciendo que es narcotraficante. O te acuso de narco, que es terrorista. Narcoterrorista. Economista, finalmente. Mire, esto de... Sí. Tengo una
inquietud ya en la recta final. Permítame acabar con una cuestión porque es muy importante esta situación, ¿no? O sea, aquí es indispensable, ¿no es cierto?, que dejen de haber créditos vinculados, es indispensable que vuelva a subirse el impuesto a la salida de divisas, con lo cual además aumentarían los ingresos fiscales sin necesidad de aumentar los costos de vida de la población, los costos de producción del ya golpeado tejido productivo. Es indispensable el aumentar la regulación prudencial, sobre todo en el manejo de las criptomonedas privadas, en el manejo de las guaridas fiscales, incluyendo aquellas del presidente como Lanfranco, incluyendo aquellas del fideicomiso Nora, del fideicomiso Bonarco, del fideicomiso Malena, del anterior presidente y del Banco de Guayaquil. Todos estos fideicomisos tienen que ser vigilados. Perdón que le interrumpa en este momento que habló del Banco Guayaquil. ¿Qué criterio tiene usted que el ex embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro país, Michael Fitzpatrick, sea miembro del directorio del Banco Guayaquil? ¿Cómo entender esto? Vea, señor, primero que es una gran vergüenza, ¿no es cierto?, para los propios Estados Unidos. Si hubiera una persona decente en el gobierno de los Estados Unidos, deberían poner el grito en el cielo, porque recuérdense que el embajador de los Estados Unidos quitaba la visa siendo el árbitro de la moral en el país, diciendo, por ejemplo, cuáles eran los generales de la policía que estaban involucrados con el narcotráfico, y resulta ser que habían sido precisamente los que no éramos. O sea, todo esto era para favorecer la argolla de la generala Varela. Y resulta ser que la generala Varela, con todo lo que se ha evidenciado, lo que se ha filtrado y que inclusive ahora está en la cárcel, ¿no es cierto?, con el reporte León de Troya, ¿no es cierto?, estaban precisamente en la cobertura de los amigos del difunto señor Cherres, señor Dritan Yitka, que terminó siendo apresado en los Emiratos Árabes Unidos. Y por ahí se ve clarito por qué la familia Noboa está desesperada porque se firme un tratado de protección de inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Por ahí se ve clarito por qué hay miembros de la Corte Constitucional del Ecuador, ¿no es cierto?, que están siendo presionados para que estos sectores del cartel de las mafias, que ya lo ha dicho Tax Justice Network, que lo ha hecho la George Mason University, que lo ha hecho la Deutsche Welle de Alemania, de ubicar que el cartel de la droga está operando desde los Emiratos Árabes Unidos, pues tengan la capacidad de chantajearle al país con estos arbitrajes internacionales en los que pueden sacarnos pues el santo y la limosna. Aquí está el nombre de Michael Fitzpatrick. Bueno, no sé los Estados Unidos con qué moral ellos critican a los países que supuestamente donde hay el narcotráfico, pero si aquí vemos que tienen a un ex embajador que le avalan, le validan a los Estados Unidos la capacidad de constituirse en árbitros de la moral. Después de esto, ellos son los que deciden quién es decente y quién es no decente, quitándole o dándole o no dándole la visa. Terrible, ¿no? O sea, no sean tan sinvergüenzas y no sean tan colonizados, ¿no es cierto?, de bajar la cabeza y aceptar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mire, yo creo que es clarísimo, yo creo que el Banco de Guayaquil debería, por una obligación a sus socios, a sus ahorristas y al país, debería decir, aclarar las cosas y decir, no tenemos nada que ver con la mafia albanesa, no tenemos nada que ver con los amigos del difunto señor Cherres. Lo que ha hecho el gran padrino, ¿no es cierto?, no nos involucra en absoluto. Y lo mismo deberían hacer las empresas de la familia Noboa. No tenemos nada que ver con Noboa Trading, no tenemos nada que ver con Lanfranco, no tenemos nada que ver con las 8 capturas de cocaína que han terminado permeándose, ¿no es cierto?, al conocimiento generalizado a pesar del boicot de la prensa nacional, de los periodistas, de la libertad de expresión. ¿No es cierto? 8 capturas de cocaína de empresas vinculadas con la familia Noboa. Tienen la obligación de decirle al país, por esto, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Y cómo se van a sacar de encima los 70 millones de dólares que se condonaron? Ahí está el punto. Pero yo insisto aquí, la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la UAPE, el Banco Central tienen la obligación, la Contraloría tienen la obligación de presentar los documentos de que ellos han investigado estas cosas. La estabilidad del sistema financiero
es fundamental y es crucial el que se adopten cuando todavía hay tiempo, estamos a tiempo todavía, de tomar las medidas precautelatorias que incluyan, por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica, o sea, que permitan que la autoridad pueda vigilar de manera tangible dónde están las inversiones de los depositantes. Porque si no, mire, la superintendencia de bancos en los años 90, ¿no es cierto?, se iba con unos viaticazos a las Bermudas, a Gran Caimán, creo que se iban hasta la isla del señor Epstein, ¿no es cierto?, a vigilar lo que decían los bancos que tenían las inversiones offshore, ¿no es cierto?, y regresaban, porque el superintendente de bancos del Gran Caimán no tenía nada que hacer, las offshore de los bancos ecuatorianos eran una plaquita en un edificio, entre otras 2.500 placas de entidades inexistentes. Obviamente todas esas inversiones, el momento que hubo, que hasta la víspera permitían que hasta las auditoras internacionales digan que no hay problema, que todo está muy bien, pues inmediatamente que hubo problemas, todo eso se esfumó. Acá no. Un coeficiente de liquidez doméstica que permita verificar tangiblemente dónde están los activos que responden como garantías a los depositantes, a los ahorros de los depositantes, a los accionistas. Porque si no, ¿no es cierto?, necesitamos este tipo de ruido, lo que está generando, ¿no es cierto?, una cantidad de sospechas, una cantidad de incertidumbre que hacen mucho daño, no solamente al sistema financiero, sino al conjunto de la economía del país, que favorece la fuga de capitales. Insisto, 72.000 millones de dólares netos de lo registrado. ¿Cuánto no estará registrado? Acordémonos, por favor, Jaime, que las exportaciones, buena parte de las exportaciones de banano, de camarones, de cacao, que han aumentado y que por lo cual tendríamos que alegrarnos, jamás entraron al país. Se quedan afuera, precisamente a través de estos fideicomisos. En los paraísos fiscales. Exactamente, en las guaridas fiscales. La verdadera traducción, esa es una traducción incompetente y malafecida. No, la mayor parte de las exportaciones se quedan en paraísos fiscales, esos recursos. Claro, nunca entran al país. ¿Y cómo es que esta gente dice que quiere, que ama al país? Ahí está el tema, pues. Ni siquiera invierten, ¿no es cierto? Ni siquiera invierten. Vea, lo que se está haciendo ahorita con los Estados Unidos, lo que está haciendo con los Emiratos Árabes Unidos, lo que ya vienen desde hace rato planeando y fraguando con Canadá, ¿no es cierto? Son protecciones específicas a sus inversiones especulativas vinculados con este nuevo centro de gravedad que tiene que ver con las bombas fiscales. Ese acuerdo que se ha firmado con Emiratos Árabes Unidos son intereses nada más de un grupo. No es que este acuerdo va a beneficiar a una gran parte de los ecuatorianos, sino a un grupo nada más. Porque ¿qué va a invertir? Mire, ¿qué inversión va a hacer los Emiratos Árabes Unidos? Los Emiratos Árabes Unidos son socios de la familia Noboa en el manejo del puerto de Pozorja, que es uno de los 3 puertos ecuatorianos de los que han salido los mayores embarques contaminados con cocaína y capturados en Europa. Está medio raro eso. Economista, quiero agradecerle por su tiempo en este análisis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias al economista Pedro Páez. Pedro Páez. Parece mentira, ¿no? Cómo todo es un círculo vicioso, un círculo cerrado, una cadena, un monopolio. Está como está, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Porque sin duda alguna no se está gobernando para los intereses del pueblo ecuatoriano. Por eso no se invierte en hidroeléctricas, por eso no se invierte en la salud, por eso no se invierte en la seguridad. Dicen que están invirtiendo, pero por ahí hacen alguna inversión, compran unos 4 de esos blindados y ya hemos invertido, ¿no? Sin embargo, y en energía son 4 chatarras y esas 4 chatarras que no sirven y esa es la generación. En energía nos han robado la plata. Y dicen, estamos combatiendo la corrupción en este país y vamos a seguir combatiendo la corrupción. Y tiene al lado al ministro Roberto Luque, que fue el que calificó a Progen en Estados Unidos. Y dijo, vean, ya tenemos al mejor proveedor, casi dijo un poco más, ¿no? Tenemos al mejor proveedor de los generadores. Claro, sí, el mejor proveedor de generadores chatarras, que no sirven para nada, que estafaron al país. Y que la cuenta de Progen está en 0,0.
Y de ahí han salido para pagar tarjetas de crédito, una tarjeta de crédito de $1,500,000 que debían, ¿no? Está cero la cuenta. Se han llevado la plata. Ah, no, pero él dice que un poco más son inmaculados, hay que hacerle un monumento al santo, ¿no? Pero el país anda en la mierda, perdón la palabra que utilice, pero a veces ya uno se cansa y termina diciendo estas palabras, ¿no?